Ahora vamos a ver el cuadro clínico de esclerosis múltiple. Ya en el video anterior vimos patofisiología de la esclerosis múltiple. Ahorita nada más vamos a ver qué pasa cuando tenemos involucramiento de cada uno de los tractos del sistema nervioso central. Entonces, ya en el video anterior vimos esclerosis múltiple. Se va a dar por un daño o un ataque autoinmune a los oligodendrocitos. Y dijimos, los oligodendrocitos son las células que le van a poner mielina a las neuronas. Esta es la mielina y esta es la neurona. Aquí está el núcleo, aquí está el cuerpo. Este es el axón de la neurona. Entonces, ya en el video anterior vimos, si tenemos mielina es más fácil transmitir la información de una neurona a otra. Si el paciente tiene daño a los oligodendrocitos, no vamos a tener mielina en el sistema nervioso central. Y al no tener mielina, es más lenta la transmisión de la información. Ahora, esa información puede ser información motora, puede ser información de la vista, puede ser información sensitiva. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos involucramiento de cada una de las neuronas. Entonces, por ejemplo, si tenemos involucramiento de las neuronas, o sea, que no tenemos mielina de las neuronas, no tenemos mielina de las neuronas que conforman el nervio óptico, el paciente se va a presentar con neuritis óptica aguda. Neuritis óptica aguda, que es básicamente el paciente va a tener dolor en el ojo involucrado, pérdida de la visión unilateral y se asocia a tener pupilas de Marcus-Ghon, que también ya las vimos en el video anterior. Si tenemos involucramiento de la vía corticoespinal o la vía piramidal, entonces el paciente se va a presentar con síntomas de motoneurona superior, que es el paciente va a tener hiperreflexia, vamos a tener espasticidad y debilidad. Estos son trastornos de la vía motora, trastornos en transmitir la velocidad de la información motora. Vamos a tener trastornos de involucramiento de la médula espinal. Entonces, si involucra la médula espinal, vamos a tener trastornos sensitivos. Por ejemplo, el paciente puede tener signo de Lermite, que esto es el paciente cuando flexiona el cuello, va a sentir como una descarga eléctrica a lo largo de la espalda o de los hombros o de los brazos o de las piernas. Entonces, y es bilateral generalmente. Entonces, cuando el paciente flexiona el cuello, va a sentir así como una descarga eléctrica así a lo largo de los brazos o de las piernas o de la espalda cuando flexiona el cuello. O, por ejemplo, cuando el paciente estornuda, también va a sentir así como la descarga eléctrica. Y la descarga eléctrica o esa sensación puede durar como 1 segundo, 2 segundos la sensación, pero es clásico, así, signo de Lermite, el paciente flexiona el cuello y siente así, como descarga eléctrica. Ahora, esto no pasa solamente en esclerosis múltiple, también pasa en otras situaciones, pero se puede dar en esclerosis múltiple. También otros trastornos sensitivos es que el paciente va a tener sensación de entumecimiento o va a tener sensación de parestesias. Parestesias es que el paciente siente como si lo estuvieran picando con alfileres. También, si tenemos involucramiento de la médula espinal, podemos tener trastornos en la motilidad del tracto gastrointestinal. Entonces, el paciente puede venir con constipación, a veces puede ser incontinencia fecal. También trastornos del tracto urinario. Entonces, el paciente puede venir con incontinencia urinaria por rebosamiento, por ejemplo. También tenemos involucramiento del tallo cerebral. Entonces, aquí. Involucramiento del tallo cerebral o del cerebelo. Por ejemplo, si tenemos involucramiento del cerebelo, el paciente se puede presentar con ataxia o se puede presentar con habla escandida. Habla escandida es que el paciente al hablar separa las palabras por sílabas y esto lo está haciendo porque tiene problema en articular la palabra por el trastorno motor en parte y por daño
al cerebelo. Entonces, no es un trastorno per se del lenguaje, solo que le cuesta trabajo articular las palabras y por eso va a tener esa habla característica. Y vamos a tener ataxia, involucramiento del tallo cerebral, hace que el paciente se presente con vértigo. Vértigo se puede presentar con vértigo, se puede presentar con nistagmus. Si tenemos involucramiento del fascículo longitudinal medial, el paciente se va a presentar con la oftalmoplegia internuclear, que esto lo vimos más específico en el video anterior. Entonces, todo esto puede ser signos de síntomas que viene el paciente, pero obviamente no van a ser todos al mismo tiempo. Y lo clásico es definido por la palabra, el paciente va a tener síntomas neurológicos o trastornos neurológicos, que puede ser cualquiera de estos, separados en espacio y tiempo. Este es el paciente va a tener los trastornos neurológicos separados por tiempo. Esto es, el paciente puede tener, por ejemplo, involucramiento del ojo, luego se resuelve y, por ejemplo, al año siguiente tiene involucramiento de los brazos, por ejemplo, y a los 2 años siguientes tiene involucramiento, por ejemplo, del cuello, el signo de Lermite, por ejemplo, y así. Entonces, el paciente está teniendo trastornos neurológicos, pero separados en tiempo. Entonces, no son todos al mismo tiempo. Es un trastorno neurológico, 1, 2, 3, se resuelven. Luego, en 6 meses, 3 meses, 2 años, 1 año, tiene otro trastorno neurológico. Entonces, el que sea en distinto tiempo se dice separado en tiempo. Y separado en espacio hace referencia a que el paciente va a tener síntomas o trastornos neurológicos, pero en distintas partes del cuerpo, o sea, en espacios distintos. Entonces dijimos, el paciente tiene, por ejemplo, involucramiento del ojo, se resuelve y luego tiene involucramiento del brazo. Entonces fueron 2 sitios distintos, 2 espacios distintos. Entonces, el cuadro clásico es una mujer en edad reproductiva, generalmente de raza blanca, que vive lejos del Ecuador, generalmente en el norte de Europa, y que tiene deficiencia de vitamina D. Digamos, es la población más en riesgo de desarrollar esclerosis múltiple y se va a presentar con síntomas neurológicos, puede ser combinación de cualquiera de estos, separados en tiempo y espacio. Entonces, básicamente, tenemos una paciente, mujer, joven, en edad reproductiva y tiene múltiples trastornos neurológicos que no pueden ser explicados por una sola lesión del sistema nervioso central. Ahí es cuando hay que sospechar que la paciente tiene esclerosis múltiple. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.